en las bodas de Caná. Cuando Jesús de Nazaret comenzó su ministerio público, no lo hizo realizando un gran acto delante del Sanedrín de Jerusalén. Su poder se puso de manifiesto en la intimidad de una fiesta familiar que se celebraba en una ciudad muy pequeña de Galilea de los gentiles. Allí estuvo presente para demostrar su simpatía por la humanidad y su sincero deseo de contribuir a su felicidad. En el desierto, a donde se había retirado para estar a solas consigo mismo, con la naturaleza y con Dios, y de esa manera contemplar la misión y la obra que habría de llevar a cabo. Allí, mediante el ayuno y la oración, debía buscar la fortaleza, el dominio propio y la estabilidad de propósito para realizar el proyecto divino que habría de cumplir. Fue en el desierto que el maligno lo asaltó con las más feroces tentaciones. Allí, como el siervo del Señor había sorbido hasta la última gota de la copa de la desgracia humana, pero de allí salió victorioso con la plenitud del poder del Espíritu Santo para dar a todos la copa de la bendición. Una bendición que habría de santificar todo aspecto y relación de la vida familiar. Después de la ocasión de su bautismo en el río Jordán y su estadía en el desierto, había regresado a Galilea y para esa ocasión habría de realizarse una boda en Caná, un pueblito cercano a Nazaret. Entre los familiares y amigos, Jesús fue invitado y asistió en compañía de sus discípulos. Allí, tal como lo registra las Sagradas Escrituras, estaba presente su madre Miriam o María. El momento fue muy oportuno para el reencuentro. Ya Jesús se había separado del hogar materno. María había oído hablar de los sucesos ocurridos en ocasión de su bautismo. Estas noticias le habían llevado a recordar tantas cosas guardadas en su corazón. Así como mucha gente de Israel, ella había quedado profundamente conmovida por la predicación de Juan el Bautista y una de las más desafiantes declaraciones para su nación cuando el más grande de todos los profetas, al ver a Jesús, exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Y dio testimonio: he visto al Espíritu Santo bajar del cielo en forma corporal como una paloma y se posó y permaneció en él. Yo no lo conocía, pero el Dios verdadero, el que me envió a bautizar con agua, me dijo también: verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo y se quedará en él. Y yo lo he visto, por eso puedo decir que este es el elegido de Dios. Estas palabras ardían en el corazón de María desde que el día que oyó del ángel Gabriel en su hogar de Nazaret. Ella había guardado como un tesoro toda evidencia que su hijo, a quien el mensajero celestial le había indicado, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua o Jesús. Era de quien hablaban los profetas antiguos y con mayor énfasis y claridad el profeta Yeshayahu o Isaías.
Ella, más que nadie, conoció sus primeros años de vida, destacándose la virtud de la mansedumbre y abnegación de su hijo. Para ella no podía ser otro que el enviado de Dios. Pero, a diferencia de mucha gente de su nación, que aunque anhelaban la venida de Mashiach, no tenían un verdadero concepto de su misión y ya no esperaban tanto la redención del pecado, sino la liberación del yugo opresor de los romanos. Por eso tenían la expectativa de que Mashiach vendría como un poderoso libertador que derrotaría el poder de la dominación extranjera y llevaría a Israel al sitial del dominio universal. En todas las esferas de la vida de la nación judía se podía sentir los efectos de la dominación del imperio romano. Aunque se les había permitido conservar la forma de un gobierno separado, no se podían pasar por alto sus altas exigencias y aún la intromisión en los asuntos religiosos al punto de poder nombrar o remover de su cargo al sumo sacerdote. De ese modo el sacerdocio llegó a corromperse al punto que su poder lo usaban con fines egoístas. El profundo rechazo a los romanos, junto con el sentimiento nacionalista arraigado y el orgullo de ser la nación espiritualmente privilegiada, los inducía a aferrarse cada vez más y con mayor rigurosidad a sus formas de culto. Así el pueblo, soportando todo el peso de los gravosos impuestos y de las despiadadas exigencias de los que tenían el poder. Por otro lado, los gobernantes y autoridades sedientos de más poder deseaban la venida de aquel que vendría a derrotar a sus enemigos y devolver la gloria y el esplendor de la nación judía. Todo este panorama le causaba a María verdaderas tormentas de emociones, preocupaciones y choques de sentimientos. Ya la muerte la había separado de Joseph, quien con ella había compartido el conocimiento del misterio del nacimiento de Jesús y de todos los sucesos que lo acompañaron. No había compañía humana con quien en confianza exponer sus esperanzas y hasta sus temores. Estos últimos meses habían sido de mucha tristeza para ella y al estar separada de su primogénito, cuya tierna simpatía le brindaba consuelo, le hacía recordar las palabras proféticas de Shimón en ocasión de la presentación de Jesús en el templo. Aquellas palabras finales: mira, este niño será la causa tanto para la caída y para volver a levantarse de muchos en Israel. Será puesto como una señal que muchos rechazarán, y a ti misma, mujer, el dolor te atravesará el alma como una espada aguda. En esa fiesta de bodas fue muy grato el reencuentro. Los sentimientos tiernos y su espíritu servicial que lo caracterizaban eran los mismos. Sin embargo, ya Jesús no era el mismo. Su rostro había cambiado mucho. Ahora llevaba las señales de su rudo conflicto en el desierto, así como una nueva y profunda expresión de dignidad y poder que daban evidencia de que su misión era de origen divino. También le acompañaban un grupo de hombres, algunos jóvenes, que con respeto y reverencia le llamaban rabí o maestro. Ellos le contaron a María lo que habían visto y oído en la ocasión de su bautismo y cómo habían concluido que ese era aquel de quien
escribió Moshe en la ley y los profetas. Esto le causó una singular alegría a María y su seguridad en las esperanzas que había guardado como un tesoro en su corazón cobraron nuevo vigor. Ella más que nadie estaba expectante de todo lo que ocurría en torno a Jesús. Y llegó el momento de crisis. Llegó a faltar el vino en la fiesta. En aquellos tiempos era una costumbre que las festividades de las bodas se celebraban durante varios días. Y era algo fuera de lo común que se agotara la provisión de vino. Esto se interpretaba como falta de hospitalidad, de modo que al notarse que faltaba el vino, el ambiente entre los familiares se tornó tenso, con pesar y perplejidad. Al llegar a oídos de Miriam o María, ella se dirigió a Jesús y le dijo: no tienen vino. En estas palabras había una clara sugerencia de que él podía realizar algo para suplir la necesidad. ¿Sería acaso la oportunidad para darse a conocer públicamente como el enviado de Dios? Pero Jesús le respondió en la expresión idiomática, en arameo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Esta respuesta, al parecer brusca, representa la forma de acuerdo a la costumbre en el Medio Oriente y se empleaba con las personas a quienes se deseaba demostrar respeto. Y por eso no expresaba ni frialdad ni falta de cortesía, sino que a la vez demuestra desde los propios inicios de la vida terrenal de Jesús de Nazaret que todo acto que hizo estuvo en perfecta armonía con la ley de Dios, la sumisión completa a la voluntad divina, y que nunca hizo algo milagroso en su favor. Su vida entera estuvo marcada por la abnegación y el sacrificio, así como por el bienestar de los demás. Durante 30 años, un hijo amable y obediente, y su amor nunca cambiaría, pero debía ahora atender la obra que le había sido encomendada por el Padre Celestial. Esto encierra una lección objetiva para nosotros. Ningún parentesco, ninguna aspiración terrenal deben ponderar sobre el propósito al que Dios nos ha llamado. Así como Jesús, como Hijo del Altísimo y Salvador del mundo, ningún vínculo terrenal debía ni influir en su conducta, ni impedirle cumplir su misión. Además, cuando le dijo: aún no ha llegado mi hora, indicaba que todo lo que hacía lo realizaba en cumplimiento del plan que se le había trazado desde los días de la eternidad. Y ahora en esta tierra era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. Así que llegado el momento, no vacilaría en actuar con la misma firme determinación que lo había caracterizado. Cuando Jesús respondió a su madre que su hora no había llegado, estaba dando respuesta a los pensamientos que aún ella no había expresado. La misma expectativa que también acariciaba a mucho pueblo. Ya ella anhelaba que se manifestase como Mashiach y que asumiera el trono de Israel, que librase a los pobres de tanta opresión y que devolviera a Israel la grandeza como nación. Pero el tiempo no había llegado. Allí estaba como el siervo del Señor, aceptando con humildad la suerte de la humanidad, pero aún así ella manifestó una confianza genuina y sencilla en Él,
Y Jesús respondió a su fe. Ese milagro lo realizó para honrar la fe de María y fortalecer también la fe de sus discípulos. Para estos discípulos, las profecías habían indicado sin lugar a dudas y controversias que este hombre era Mashiach. Y como Jesús les confirmara más tarde, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, al realizar el milagro de transformar el agua en el jugo del fruto de la vid, les enseñaba que Él tiene poder para transformar la vida. Saludos y bendiciones.